La bolilla que nos toca estudiar ahora, entonces, es la bolilla 10. Vamos a comenzar lo que podamos hacer ahora, en estos minutitos que nos quedan. La bolilla 10, por ejemplo, tiene el tema 10, que es todo acerca de músculo liso. ¿Tá? Por ejemplo, una de las características que nos pide es la estructura y las funciones generales, es decir, como a mí me gusta empezar siempre con estos temas. ¿Cuáles son las funciones del músculo liso? Lo más importante, recuerden que es el pasaje de contenido a través de una víscera hueca, o sea, el aire transportado por la vía aérea, por los bronquiolos o bronquios, el alimento que pasa por el tubo digestivo, la sangre pasando por los vasos sanguíneos, la orina pasando por el uréter, un bebé pasando por el útero en el nacimiento, no sé, ¿tá? Todo lo que sea por vísceras huecas. ¿tá? Otra de las funciones que tiene el músculo liso, recuerden que es la visión. En cuanto a la visión, por la contracción o relajación de los músculos ciliares, recuerden que ya lo vimos en el sistema nervioso autónomo, podemos ver de lejos o ver de cerca, o podemos realizar midriasis o miosis para, la midriasis es para ver en la oscuridad y la miosis recuerden que es para ver en la luz. Todo esto cuando se contrae el esfínter de la pupila. Recuerden que otra de las funciones es la piloerección, es decir, la erección del vello corporal por contracción de los músculos piloerectores, que recuerden que es músculo liso. ¿tá? En cuanto a la estructura que pide acá, me está pidiendo la estructura de las células del músculo liso. Recuerden que las células de músculo liso son ausadas o fusiformes, tienen un solo núcleo, una longitud de 10 a 500 micras y un diámetro de 10 a 100 micras. Acuérdense que se llama músculo liso porque no tiene patrón de bandas al microscopio óptico, debido a que no tiene sarcómero. Tiene actina y miosina, eso sí, no tiene disco Z, recuerden que en vez de disco Z tienen los parches densos que están en la membrana plasmática y los cuerpos densos que están en citoplasma. Y ahí se forma esta estructura como similar al sarcómero. En el caso del músculo liso unitario, recuerden que además tiene uniones intercelulares, que son las uniones GAP, que acuérdense que era un ejemplo de sinapsis eléctrica. Digamos. En el caso de la actina y la miosina que yo les dije que tenía, acuérdense que la miosina es un poquito más gruesa que las del músculo esquelético y cardíaco, pero básicamente es igual. Y en el caso de la actina, no se olviden que la actina tiene tropomiosina y no tiene troponina, sino recuerden que tiene calponina y caldesmol. ¿tá? Perfecto, entonces. Después me dice, bueno, estructura, funciones generales, obviamente tienen que hablar de la clasificación de músculo liso. Todo lo que les estoy contando es lo que lo que está escrito acá, es lo que me tocó en el final de fisio a mí. Así que recuerden, de acuerdo a su localización, 6 tipos de músculos, simplemente nos dice dónde están esos músculos. De acuerdo a la duración de la contracción, recuerden, músculo liso fásico o con actividad eléctrica intermitente, en donde es aquel que no tiene tono muscular, que es la mayor parte del músculo. Y después tenemos el músculo liso tónico o con actividad eléctrica continua, que son aquellos músculos lisos que tienen tono muscular, por ejemplo, el músculo liso respiratorio, o sea, los bronquios, los vasos sanguíneos, todos los esfínteres del tubo digestivo, ¿tá? El esfínter vesical, todo lo que sea esfínteres, músculo liso de los vasos sanguíneos y bronquio, eso tiene tono, el resto no. ¿tá? Y lo más importante, de acuerdo al comportamiento de sus células musculares, acuérdense que tenemos el músculo liso unitario, cuando las células están unidas entre sí por uniones GAP, y el multiunitario cuando están separadas por tejido conectivo. El músculo liso unitario, recuerden que se estimula por los 3 tipos de estímulos, mecánico, nervioso y humoral, en cambio el multiunitario solo nervioso. ¿no? Así que serán las principales diferencias. En el caso de la estimulación nerviosa, la del músculo liso unitario, recuerden que es obviamente el sistema nervioso autónomo, la unión difusa. En el caso del multiunitario, acuérdense que se llamaba unión por contacto, también a cargo del sistema nervioso autónomo. Perfecto, entonces.
En cuanto a la estimulación del músculo liso, como les dije, cuando hablamos de estimulación mecánica, recuerden que es que la distensión del músculo me abre canales de calcio en el músculo liso, y eso me llevaba a la contracción. Estimulación humoral, recuerden, le pueden dar ejemplos al profe de sustancias que contraigan o relajen el músculo. Por ejemplo, la endotelina, el tromboxano, que pueden provocar contracción, o por ejemplo el óxido nítrico, que me puede provocar relajación. Eso va a depender de dónde estemos ubicados. Y como les dije, la estimulación nerviosa en el músculo liso unitario, recuerden que se llama unión difusa, y en el multiunitario, unión por contacto. Acuérdense que acá no hay placas neuromusculares, ¿no? O sea, no hay terminales sinápticos, sino que hay varicosidades. Otro de los ítems que pide acá en este tema es el acoplamiento éxito-contráctil del músculo liso. Recuerden, lo mismo que hicimos en músculo estriado, lo mismo que hicimos en músculo estriado esquelético. Fíjense que en el músculo estriado esquelético, por ejemplo, teníamos el sistema de túbulos T, o sea, un túbulo T rodeado de dos cisternas. Bueno, acá tenemos algo parecido, pero que no llega a ser una tríada, o sea, no llega a ser un sistema de túbulo T. En vez de un túbulo T, que era una invaginación bien profunda, tenemos una invaginación, fíjense, más superficial, que era la caviola. En vez de dos cisternas gigantes de retículo endoplásmico liso, tenemos dos cisternas muy, muy pequeñitas. Pero bueno, es parecido, digamos, a una tríada, ¿tá? Como caviola y cisternas pequeñitas. En el músculo esquelético, recuerden ustedes que teníamos acoplamiento éxito-contráctil o electromecánico, que era lo mismo. Acá no. El acoplamiento éxito-contráctil acá puede ser de dos tipos. Puede ser electromecánico, que significa que un potencial de acción, o sea, la despolarización de la membrana, me provoca la contracción, o fármaco-mecánico o fármaco-cinético, que era en el cual no se necesita despolarización de la membrana para que ocurra la contracción. Así que, por eso les puse, por ejemplo, acá punto 1A y 1B. El 1A estaría representando el acoplamiento fármaco-mecánico, o sea, alguna de las hormonas o de los mediadores locales que les nombré, si se une a receptores asociados a proteína GQ, recuerden que me van a formar inositol trifosfato. El inositol trifosfato va a activar receptores de inositol trifosfato, que son canales de calcio dependiente de ligando en las cisternas, o en la membrana plasmática también puede ocurrir. Y eso hace que ingrese calcio al citoplasma para iniciar el acoplamiento. Eso entonces acoplamiento fármaco-mecánico. Fíjense que no utilizamos, no hubo que despolarizar la membrana. Por otro lado, fíjense que vamos a tener el acoplamiento electromecánico. Fíjense que acá sí hay que despolarizar la membrana para que ocurra, o sea, tiene que haber potencial de acción para que haya entrada de calcio al citoplasma. Entonces, recuerden que el potencial de acción del músculo liso podía ser, si era en espiga, el calcio entra durante la despolarización. Si el potencial de acción es en meseta, el calcio ingresa durante la fase 2 o meseta del potencial de acción. Cuando entra calcio a la célula, la membrana se despolariza, y esta despolarización, fíjense que me activa los receptores de rianodina que están en la cisterna. Acá, como pueden ver, no necesito receptores de dihidropiridina, así que se abren estos receptores de rianodina, que son canales de calcio dependientes de voltaje, y fíjense cómo ingresa calcio al citoplasma, ¿no? En músculo esquelético, el calcio me activaba la actina y ya está, la troponina, ¿no? Acá no, el calcio se debe unir al complejo calcio-calmodulina, y el complejo calcio-calmodulina, o sea, el calcio cuando se une a la calmodulina y forma el complejo calcio-calmodulina hace dos cosas. Primero, activa la calponina y caldesmón, lo cual hace que se desplace la tropomiosina y se expongan los puntos activos de la actina. A partir de ahí es parecido a músculo esquelético. Recuerden, en el caso de la miosina, el complejo calcio-calmodulina también la va a activar. ¿De qué manera? Recuerden que me activaba a una quinasa
de la cadena liviana de la miosina, o KCLM, o MLCK, o miosina quinasa, como ustedes le quieran llamar. Esa quinasa fosforila la cabeza de la miosina. ¿Para qué hacemos eso? Al fosforilarse la cadena de la miosina adquiere la función ATPasa que necesitábamos para incorporar un ATP, romperlo, ADP y fosfato, guardar la energía, ¿se acuerdan? En la bisagra, y de esa manera la miosina está activada o energizada. Una vez que hacemos eso, fíjense que ahora sí, la miosina se une a la actina y ahí se produce el golpe activo. ¿Ah? Recuerden que para eso la miosina debe perder un ADP y un fosfato. Le queda uno nomás, por eso a esto, que ven acá en el punto 7, se le llamaba complejo Rigor. ¿Ah? Si estábamos en músculo esquelético, para que se produzca la relajación, recuerden que la miosina debía incorporar un ATP y ahí se soltaba de la actina. Acá no necesitamos ese ATP. Recuerden que la miosina se va a soltar de la actina en músculo liso por medio de la miosina fosfatasa, ¿tá? O fosfatasa de la cadena liviana de la miosina, que simplemente me saca este fosfato que lo colocó la quinasa y la miosina se suelta de la actina. Por último, tenemos que sacar el calcio de acá del citoplasma. Lo devolvemos al retículo por una bomba de calcio ATPasa, o lo devolvemos hacia el extracelular por una bomba de calcio ATPasa. ¿Ya? Eso era entonces en cuanto al acoplamiento excitocontráctil. Después dice mecanismo de contracción muscular, ya lo estuvimos explicando recién. ¿Ya? El acoplamiento excitocontráctil era esto, el electromecánico, el farmacomecánico. Después, ¿cómo es la contracción muscular? Fíjense que lo hemos estudiado recién. Como yo les dije, yo siempre, todos los esquemitas que les hago ya saben que tienen todos los numeritos como para repasar lo que estuvimos charlando, por si se olvidan algo. Está perfecto entonces. En cuanto a la mecánica muscular, básicamente, lo que el profe está preguntando es comparar ciertas cuestiones con el músculo esquelético, porque vi que eso hace en los orales con los chicos. Es decir, cuestiones a comparar, aparte de lo que hicimos recién en acoplamiento. Recuerden que el músculo liso va a permanecer más tiempo contraído que el músculo esquelético. ¿tá? Por lo tanto, ¿por qué va a ocurrir eso? Acuérdense que es por el fenómeno de cierre o cerrojo. Es decir, la miosina fosfatasa, recuerden que la vimos recién, tiene un ciclado lento. Así que por lo tanto tarda en desfosforilar la cabeza de la miosina y por eso todo ese tiempo, recuerden que el músculo liso va a permanecer contraído. ¿tá? Así que otra cuestión que hay que comparar en cuanto a la mecánica, digamos, de este músculo liso, la mecánica de la contracción, es el gráfico de fuerza-velocidad. Recuerden que el gráfico de fuerza-velocidad me decía que cuanto mayor carga tenga que soportar el músculo, menor velocidad de contracción van a tener las fibras. Si se fijan acá en rojo, está comparando el músculo liso con el esquelético que está en verde. Fíjense que las fibras de músculo liso no tienen tanta velocidad de contracción como las de músculo esquelético, y pero soportan por ahí grandes cargas. ¿ah? Entonces, resumiendo lo que les dije hasta acá, el músculo liso, la contracción dura más que la del músculo esquelético por el fenómeno de cierre o cerrojo, pero la velocidad de contracción de las fibras no es tan alta como la velocidad de contracción del músculo esquelético. ¿Está? Perfecto, entonces. Buenísimo. Entonces, bueno, y en cuanto a la regulación, ya vimos cómo se estimulaban los diferentes tipos de músculo. Perfecto. Vamos a dejar hasta ahí entonces. ¿ah? Mañana entonces vamos a continuar con la bolilla 10. ¿ah? Pero bueno, a ver, en qué